Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en esta hermosa mañana que hace un poquito de frío y yo sigo con mi suéter. Así es que, mis hermanos, pues que sea la presencia del Señor en su palabra la que nos dé ese calorcito para poder llenarnos y estar tranquilos, estar bien y contentos porque el Señor está con nosotros para que podamos compartir este alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que, mis hermanos, en este feliz día que es día domingo, recordemos que primero ir a misa y ya después, con más calma, eh, poder compartir y meditar la palabra del Señor. Así que los que tengan la posibilidad de ir a misa, primero ir a misa y después Dios dirá y nos dará el tiempo necesario para poder alimentarnos de su palabra. Así que, mis hermanos, gracias por estar presentes y compartir. Démosle gracias al Señor, pidamos su bendición para poder compartir su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana que tú nos das de este día domingo, porque queremos, Señor Jesús, alimentarnos con tu palabra. Meditarla, Señor, guardarla en nuestro corazón, porque en este tiempo de Adviento, Señor Jesús, nuestro corazón se llena de alegría, porque se acerca ese día en que tú nacerás y nacerás una vez más en nuestro corazón. Por eso, Señor, esa alegría se está aumentando en cada momento. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú siempre estás con nosotros y en este momento queremos, Señor, pedir tu bendición y la unción de tu Espíritu para poder entender tu palabra, poderla guardar en nuestro corazón y vivirla en los días que vienen. Así pues, Señor Jesús, confiando en tu amor misericordioso y que tú derramarás tu bendición, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por ser perseverantes, por estar acompañándonos en este compartir del alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que, mis hermanos, bienvenidos. Así es que vamos a, a mirar en su palabra en Mateo 1, del 18 al 24. Mateo 1, del 18 al 24, en este hermoso día domingo que nos regala el Señor. Y dice así: Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, mis hermanos, aquí una vez más, ¿cuántas veces hemos leído o escuchado este pasaje tan hermoso en la cual nos dice de la Madre Virgen de Jesús? Muchas veces, ¿verdad? Y cada vez nos llenamos de esa alegría el poder darnos cuenta cómo Dios cumple sus promesas, cómo Jesús llega a nuestro mundo para darnos salvación. Pero cómo es que llega, ¿verdad? Y eso es lo más principal, lo más hermoso, darnos cuenta. Porque como nos decían ayer, en la Biblia está todo, ¿verdad? Todo lo que debemos saber y lo que necesitamos, nada más. Así es que lo esencial está aquí en la palabra del Señor. Aquí nos damos cuenta que Jesús no es hijo de José. Y a la vez sí es. Porque ante los hombres José es padre de Jesús. Pero aquí nos damos cuenta que el padre de Jesús es Dios. ¿Verdad? Así es que entonces aquí nos dice de que es quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, recordemos que María tenía una edad muy joven, de entre 13 a 14 años, por ahí, ¿verdad? Entonces, pero también estaba comprometida con José, que era su esposo, porque en esos tiempos eran como, no sé, muy estrictos o muy machistas o algo así, que la mujer tenía que tener ya alguien que la protegiera, alguien que ya fuera, pues, de él, ¿verdad? Así que ya tenía que tener esposo, o tenía que tener papá, o tenía que tener un hijo para que esa mujer estuviera respaldada por un hombre. Así que entonces, aquí María, aunque ya estaba, digamos, casada con José, pero no tenían relaciones porque ella vivía en su casa y él en la de él. Entonces, se acostumbraba que cuando dejara la mujer la casa de sus padres y ya se fuera con su marido, entonces ya podían tener relaciones. Antes no. O sea que eran diferentes costumbres, ¿verdad? Por eso María, aún estando casada con José, no tenían relaciones y María era virgen. Y también recordemos que María pertenecía como a la tribu de Leví, o sea, de la descendencia de sacerdotes, y José, pues también como era del templo, ¿verdad? También eso de la virginidad, pues era algo normal, porque no eran personas que fueran ah, como todas las demás, ¿verdad? Entonces, por eso María era virgen. Entonces, cuando él se dio cuenta que supo, ¿verdad?, que María estaba embarazada, él pensó dejarla, abandonarla en secreto, porque era un hombre honesto, un hombre bueno, de buenos sentimientos, y no quería que le pasara nada malo a María. Porque si él hubiese dicho que María estaba embarazada y aún no estaba con él, su suerte de María era morir apedreada, ¿verdad? Entonces, pero José no quería eso para María. Entonces, estaba pensando mejor dejarla, abandonarla en secreto y echarse él la culpa como si él la hubiese embarazado y se hubiese ido y la hubiera abandonado. Entonces a él no le iban a hacer nada porque el hombre podía hacer lo que quisiera, pero la mujer siempre la tenían más estricta, más, ah,
O sea, le prohibían todo. Entonces, si José la denuncia, la matan. Pero si la abandona, el de la culpa sería él, como alguien que nomás se burló y la dejó. Pero a él no le pasaría nada. Entonces, por eso pensaba dejarla así en secreto. ¿Para qué? Para siempre cuidándola a ella. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice? Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. ¿Mm? Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí el ángel le dice que no tenga miedo de llevarse a María a su casa, ¿verdad? Aunque está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, él, cuando despierta, ¿qué hace? Se la lleva. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que el ángel cuando le habla, ¿verdad? Él pasa a ser el padre de Jesús. Pero sabemos que el padre de Jesús no es José, sino Dios, que el Espíritu Santo se posó sobre María, ¿verdad? Entonces, para aquí en la tierra, el padre de Jesús es José. Pero por las escrituras sabemos que el padre de Jesús es Dios. Así es que, y que nació ¿qué? De una mujer virgen. Por eso Jesús es hijo de David también, porque era la promesa que había hecho Dios al pueblo de David. Así es que entonces, ahí nos damos cuenta cómo se manifiesta todo, ¿verdad? Entonces, si el Hijo de Dios conserva se concibió por obra del Espíritu Santo por una madre virgen, y por ella la tierra sube hasta Dios como un obsequio, un mundo abierto a la presencia activa de Dios. Entonces la paternidad y la paternidad activa de José encubre y protege un misterio. Encubre y protege un misterio la paternidad de José. ¿Ah? O sea que encubre, ¿por qué? Porque para ante el mundo José es su padre. Entonces, así puede Jesús, hijo de David, así le nombran más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José era descendiente de David. Así es que por eso le nombran hijo de David. Entonces, por eso es algo bien especial. Y José encubre el misterio, ¿verdad? Que es esa presencia activa de Dios en María. Así es que entonces, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Mm? Miren, los hermanos separados siempre están echando piedras. ¿Por qué? Porque dicen que María tuvo muchos hijos y que no nomás fue Jesús, y hablan muchas cosas
que ni siquiera merecen ser pronunciadas. ¿Ah? Pero aquí, si de verdad, ellos dicen que son los estudiosos de la Biblia, pero ¿de qué les sirve estudiarla si no le entienden nada? Porque si de verdad le entendieran, aquí dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque si le cambiaran la palabra y que dijera, la Virgen concebirá a 10 hijos, y uno de ellos sería Jesús, el Emmanuel. Pero no dice eso. Dice que nomás va a tener un hijo. Un hijo. ¿Ah? Entonces dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, esos estudiosos que se la saben de todas, ¿por qué no pueden entender esa frase? O sea que más les convendría no hablar, así se condenarían menos. Y si saben estudiar la Biblia, que la entiendan de acuerdo a la presencia de Dios mismo. ¿Ya? Esa sabiduría que viene de Dios ya está en cada uno de sus hijos, pero los bautizados. Y si ellos son bautizados, tendrían que tener la iluminación del Espíritu Santo. Pero si reniegan a su bautismo, ya la gracia y la presencia del Espíritu Santo, podemos dudar que esté con ellos, porque no entienden nada, porque ven y no miran, oyen y no entienden. Así es que entonces, por eso nos damos cuenta de que están errados, y más les valdría no abrir la boca. Pero bueno, esa es harina de otro costal y cada quien recibirá su paga por sus acciones. Entonces, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Entonces, el ángel le dice lo que tiene que hacer y José, con ese corazón abierto a la gracia y la presencia de Dios, le hace caso al ángel, toma a María y se la lleva a su casa. ¿Ah? Entonces, por eso, nosotros nos damos cuenta que Jesús nace de una madre virgen. ¿Por qué? Porque dice también más adelantito, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Escrito está, y esa es la verdad. Así es que, mis hermanos, que nuestro corazón siempre esté abierto a la palabra del Señor, que sea nuestro alimento para que podamos seguir caminando en el camino del Señor. Y creámosle a Jesús, no lo que dice el mundo ni la gente que nos rodea, sino solamente a Jesús. Que la palabra del Señor nos dé el aliento de vida para seguir viviendo como Él quiere. Y así poder un día llegar a estar con Él y gozar de esa presencia viva y poder mirar su rostro. Así que, mis hermanos, que el Señor sea el que llene nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser de su presencia viva. Y que nuestra Madre María, como madre que nos la dejó en el último momento en la cruz, cuando le dijo a Juan, he ahí a tu madre, y a ella que le dijo, he ahí a tu hijo. Y desde ese día del discípulo se la llevó a su casa. ¿Ah? Si hubiese tenido María más hijos, ¿ustedes creen que nomás se la hubiera llevado el discípulo y no con un hijo? Mas no, se la llevó el discípulo, porque Jesús se la había dado como madre y Él estaba en representación de todos nosotros. Así que démosle gracias a nuestra Madre que está con nosotros y que mira cuando se nos ha terminado el vino del amor, de la paciencia y del perdón.
Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición para poder reflexionar más a fondo tu palabra y poder gozar del amor que tú nos das con nuestra familia. Y te pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Así pues, Señor Jesús, que sea tu presencia viva la que siempre esté con nosotros. Y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.